Bienvenidos a una nueva clase virtual de plástica. En el video de hoy vamos a ver 3 técnicas de grabado para hacer en la escuela. Además te voy a dejar algunos consejos sobre cómo organizar la clase cuando hacemos este tipo de actividades. La primera técnica que vamos a ver hoy es con taco de goma eva. Vas a necesitar un retazo de goma eva, puede ser el tamaño que vos quieras. Recordá que por supuesto tiene que ser siempre más pequeño de la hoja. Vamos a necesitar también un rodillo, tiene que ser un rodillo sí o sí, y la pintura que tengas. Además un nylon para cubrir la mesa, una bandeja, una lapicera y una hoja blanca. Lo primero que vamos a hacer entonces es realizar un diseño sobre nuestro taco de goma eva. Para eso vamos a hacer un dibujo presionando con la lapicera para que la línea que estemos dibujando se hunda por debajo de la superficie de la goma eva. Obviamente hay que hacerlo con cuidado para no atravesar y no romper la plancha que estamos utilizando. Es importante siempre ir corroborando con la yema de los dedos para ver si realmente estamos hundiendo el dibujo que estamos realizando. Una vez que lo tenemos listo, entonces preparamos la mesa para entintar, cargamos el rodillo, fíjate que no tiene que haber exceso de témpera, hay que pasar varias veces el rodillo sobre la paleta que estemos utilizando para que logre absorber bien la pintura que estamos usando. Entintamos entonces bien el taco, colocamos la hoja por encima, siempre es por encima, y presionamos con la yema y la palma de las manos para realizar nuestra estampa. La segunda técnica es prácticamente igual a la anterior, pero vamos a realizarla con una bandejita de telgopor. Vas a tener que realizar el dibujo igual que la otra vez, presionando hacia abajo para poder hundir la superficie. La bandejita de telgopor es mucho más frágil que la goma eva, por eso hay que hacerlo con cuidado. Y como ves, simplemente con un lápiz funciona perfectamente. Vamos entonces ahora a entintar el taco y a realizar la estampa. Algo que quiero recordar por las dudas es que las copias luego quedan en espejo, así que si hacen letras o algo así, tienen que recordar siempre hacerlas en espejo para que después puedan leerse bien en la estampa final. Ahora les voy a mostrar una opción B que podemos realizar para hacer nuestra estampa un poco más interesante. Lo que estoy haciendo acá es pegar recortes de papel o puede ser también cartulinas, por supuesto, de colores. Pegamos estos recortes en la hoja donde luego vamos a realizar la estampa. Lo que yo estoy haciendo es ubicar más o menos algunos colores en el lugar donde estarían después cada uno de los objetos del diseño. Acuérdense de guiarse con la estampa y no con el taco porque después la imagen queda copiada en espejo y bueno, es más fácil si nos guiamos directamente con la estampa. Si realizamos esta técnica con los más chiquitos, lo que podemos hacer en lugar de que peguen cada forma de color en el lugar donde está cada objeto, simplemente recortar formas geométricas o no geométricas y ya está. Les voy a poner acá un videito de las estampas que realicé con esta técnica con mis alumnos de segundo grado. Seguimos ahora con la técnica número 3. Tienen un YouTube Short sobre esto, pero bueno, acá puedo explayarme un poquito más. Vamos a hacer entonces el taco con cartón. Por supuesto podemos agregar cualquier elemento que tenga textura táctil para después generar textura visual. Cintas, gasas, hilo, botones, cualquier cosa que tenga textura táctil nos sirve para armar este taco. Yo voy a armar ahora este taco muy sencillito que podemos hacer con cualquier grado, con cualquier edad. Lo que sí habría que tener en cuenta, por ejemplo, dedicar una clase a explicar qué es el grabado y al armado del taco y la clase siguiente sí comenzar a estampar. Esto es más que nada para que quede bien seco el pegamento, la plasticola y bueno, no se despeguen las cosas a la hora de realizar la estampa. Bueno, ahora sí, si sos profe, quédate, no te vayas, quédate un poquito más porque voy a contarte cómo organizo mi clase y cómo ordeno la sala cuando enseño una de estas 3 técnicas de grabado en la escuela. Cuando enseñamos actividades como esta, el caos es difícil de evitar al 100%. Desde ya te voy avisando, si nunca enseñaste grabado en la escuela, el caos es imposible de evitar. Pero hay una buena noticia. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de caos. El primero es el caos negativo. Ese es el caos que queremos evitar porque nos entorpece, porque nos desordena, porque produce accidentes y genera incomodidades e incluso algunos conflictos. Ese es el caos que queremos evitar. Por otro lado tenemos el caos que es normal, que es el caos aceptable, que es el caos que es propio de la actividad. Ese no podemos evitarlo del todo porque no estamos trabajando con robots, estamos trabajando con seres humanos que además son niños y sobre todo los más pequeños todavía están adquiriendo algunos hábitos y eso es totalmente normal. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es poder anticiparnos, generar algunos recursos y tener en cuenta algunos tips
para que ese caos quede controlado, como les decía recién, y no se transforme en un caos negativo y todo sea un problema y terminemos nosotros con los pelos así y los chicos estresados. Así que voy a contarte qué recursos pude descubrir yo y qué cosas aplico yo en mis clases cuando enseño grabado que me ayudan a mantener el orden lo más posible. Esto sirve tanto para los más chiquitos como para los más grandes. Por supuesto, los más chiquitos que todavía no tienen desarrollada totalmente la autonomía nos necesitan un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, en la primera parte de la clase, por supuesto, les explico qué es el grabado, les muestro algunas imágenes, les cuento los diferentes tipos de grabado que existen y además, esto es muy importante, les cuento y les explico cuáles son las palabras, la terminología que es propia de esta disciplina. Esto es el taco, que es el material con el que hacemos la base, la matriz, que es cuando el taco ya tiene hecho su diseño, a ella le llamamos matriz, el entintado, que es cuando colocamos la témpera, la tinta en grabado profesional, pero la témpera en esta adaptación que hacemos para la escuela, en el rodillo y en el taco. Y después tenemos entonces la estampa, que es cuando esa matriz ya está copiada en la hoja o en la tela o el material que usemos para estampar. Es, por lo menos creo yo, que es sumamente importante que los niños desde chiquititos empiecen a incorporar toda esta terminología que es propia de la disciplina y además les encanta, les hace sentir más profesionales, después van a casa y cuentan las palabras nuevas que aprendieron y me parece que eso es maravilloso. Eso hago entonces en la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase, lo que hago es, previamente, obviamente, antes de que los chicos entren a la sala, preparo mi escritorio, que es un escritorio muy pequeño, no piensen que necesitamos un escritorio súper grande. Preparo mi escritorio, entonces ahí ya les explico que una mitad del escritorio va a ser destinada al entintado, que ahí lo que hago es colocar un nylon o algún elemento para proteger la mesa, y en la otra mitad van a realizar ahí la estampa. Entonces yo ya tengo preparado en la parte del entintado una bandejita con la témpera y un rodillo ya listo para usar. Entonces los hago formar una fila adelante mío, adelante del escritorio. Ellos van a ir a hacer la fila con su hoja lista para estampar, ya sea lisa o si hicieron primero el trabajo que vimos recién con las formas de cartulina. Vienen con su hoja lista y su taco, por supuesto, ya con la matriz realizada. Hacen la fila. Vienen hacia el escritorio, yo recibo la hoja del primero que llega, dejo la hoja en un costado, quizás en mi silla para que no se manche, y entonces ahí el primero empieza a entintar, cargan el rodillo, entintan, acuérdense que no tiene que haber exceso de tinta, de témpera en el rodillo, tiene que absorberse bien para que quede bien parejo. Entinta entonces su taco, se mueve al otro costado del escritorio que es para realizar la estampa y ahí hacen la estampa. Yo los ayudo, por supuesto, por eso hago esto, para que estén al lado mío y poder estar atenta a las situaciones sin tener que estar enloqueciendo, yendo de un banco al otro o si trabajan con mesones como trabajo yo, no estar dando vueltas entre ellos mientras el resto está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si estamos realizando una estampa donde ya marcamos el contorno del taco, como les mostré en el ejemplo anterior que vimos recién, y pegaron sus recortes de cartulina, lo que hago entonces es apoyo la hoja primero sobre la mesa, agarro yo el taco, lo doy vuelta y le pido al dueño del taco que me ayude y que me vaya guiando. Esto es para hacerlos partícipes a ellos, por supuesto, que me vayan guiando hasta que quede bien centrado. Entonces lo que yo hago es agarro yo la bandeja con la hoja para que no se mueva, lo doy vuelta, porque recuerden que siempre la hoja tiene que estar del lado de arriba, nunca la hoja está sobre la mesa. Lo apoyo y ahí sí les explico cómo realizar la estampa, realizan ellos la estampa. Mientras uno está estampando de este lado, el segundo avanza, carga el rodillo y entinta su taco para después pasar de este lado a estampar.
Obviamente, antes hay que anticiparse y hay que decirles que es un proceso lento, que el que está último en la fila tiene que tener mucha paciencia, que puede ser que incluso no lleguen a estampar esa clase, eso depende del tiempo que cada uno tenga. A mí me alcanzó con los 2 módulos de 40 minutos que tengo, me alcanzó para que preparen la base con las cartulinas. La clase anterior ya les había explicado que era el grabado y todo eso, y llegaron todos a estampar rápido, obviamente, porque el tiempo es corto, pero bueno, eso depende de los módulos que cada uno tenga en su escuela. ¿Qué pasa si es un grado de más? Yo tengo 16 alumnos por grado. ¿Qué pasa si es un grado con más cantidad de alumnos? Ahí lo que pueden hacer es dividir el grupo en 2. Entonces yo lo que hago es les pido siempre que entreguen 2 estampas, una común con negro sobre hoja lisa, blanca o de color, y la otra con el fondo con las cartulinas como vimos recién. Entonces lo que pueden hacer es una mitad directamente hace la fila con la hoja ya lista para estampar, blanca o de color, y la otra mitad va preparando el fondo con las cartulinas. Entonces así, mientras ellos van estampando, ellos van preparando el fondo y estampan la clase siguiente. ¿Qué pueden hacer para llenar un poquito más el tiempo y que la clase sea un poco más fructífera? Pueden hacer que ellos diseñen todo el marco que queda alrededor del grabado. Entonces no solamente pegan las cartulinas ahí, sino que pueden diseñar todo un marco, hacer su nombre de una manera especial y demás, para después estampar sobre eso. Entonces, cuando ya esa clase estamparon todos los que están trabajando con el fondo liso, la próxima clase, los que ya tienen el fondo con las cartulinas pegadas, ellos empiezan a estampar y el resto prepara. Los que hicieron la estampa con el fondo liso se dedican a preparar su fondo con las cartulinas y el marco y demás, para estampar ellos la otra clase. Entonces así pueden realizar la técnica teniendo ustedes el control, sobre todo en los grados más chiquitos, segundo, tercer y cuarto grado, que todavía no son tan autosuficientes y nos necesitan un poco más. Con los grados más grandes, lo que yo hago es tengo 2 mesones, se puede hacer igual juntando si tienen mesas individuales, juntan todas en el centro, arman una gran mesa. Y lo que hago es, en los 2 extremos pongo un papel o un nylon para poder cubrir ese sector. Ese va a ser el sector de entintado, y al lado lo que hago es pegar placas radiográficas, o puede ser planchas de acetato también. Los pego con cinta de papel y ahí ya cada placa, digamos, está destinada a un color. Los colores primarios directamente los sacamos del pomo, y los colores secundarios se pueden preparar en platitos chiquititos, en 3 platitos chiquititos. Se preparan ahí, y ahí sí habría que ponerles un poquito de aceite porque están en contacto con el aire para que no se sequen tan rápido. Se le pone unas gotitas de aceite, se mezcla y ya está. Destinamos un rodillo a cada color, entonces se acercan de a 2 en cada punta de la mesa. O pueden hacer, si quieren, los colores primarios de este lado y los colores secundarios del otro lado, o de este lado color y del otro lado los que quieren entintar con témpera negra. Eso puede ser también. Se acercan de a 2, entintan su taco, van con su taco a su lugar y ahí realizan la estampa. Dejan las hojas listas y ahí realizan su estampa. Esto no sé si ya lo dije, grabé este video tantas veces que ya no sé qué dije y qué no en este último video. Espero que sea el último. Lo que yo hago para que ellos tengan total autonomía y también liberarme un poco de trabajo es dejar recortados pedacitos de cinta de papel. Ya los dejo preparados en una mesa en un costadito. Entonces ellos ya saben que cuando tienen su estampa, tanto los más chiquitos como los más grandes, saben que cuando tienen ya lista su estampa, van a ese lugar, agarran un pedacito de cinta de papel, lo pegan en la pared y ya dejan ahí secar su estampa. Antes de terminar este video, quiero darles algunos tips. ¿Qué pasa si ustedes no tienen su propia sala de plástica? Porque sí, en Argentina muchas escuelas no tienen sala de plástica y tienen que ir de un grado a otro para dar clases. Esto entorpece mucho las cosas, pero bueno, suele pasar. ¿Qué es lo que pueden hacer? Dejan preparadas ya los recortes de cinta de papel, tanto en el escritorio como puede ser en la puerta, y ya les explican a sus alumnos que lo último que tienen que hacer es agarrar su estampa, agarrar un pedacito de cinta de papel y los pegan las estampas en el pasillo. Entonces ahí ya enseguida se secan, no tienen que quedar de un día para el otro
como es en el grabado profesional, para nada, eso se seca enseguida, así que antes de irse pueden ir a retirarlos, o pueden ustedes, si quieren, tener una carpetita, un folio, una bolsa de nylon, algo con una etiqueta del grado, las retiran, le sacan la cinta, los guardan ahí y no se producen confusiones ni traspapeles de estampas entre grados, queda todo ordenado, es mejor para ustedes y mejor para ellos. Segundo tip, ya les dije recién que pueden agregarle unas gotitas de aceite a la témpera o al acrílico con el que estén trabajando, puede ser cualquier tipo de aceite, puede ser aceite de bebé incluso, o si no, también lo que pueden hacer es colocar unas gotitas también de detergente. Esto lo que hace es que no se seque tan rápido y sobre todo que evitar que quede pegada la hoja al taco. Eso puede pasar al estampar. Podemos tratar de evitarlo de esta manera y por supuesto si ellos realizan rápido la estampa, mejor. Así que ahí ya tenemos 2 consejos que podemos poner en práctica. Espero que este video les haya resultado útil, que hayan aprendido cosas o que se les hayan disparado otras ideas para poder hacer en clase. No se olviden de suscribirse, por favor, para ustedes es un segundo, a mí me ayuda un montón a seguir teniendo la voluntad de hacer estos videos. Y por supuesto pueden darle like al video y compartirlo si piensan que les va a ser útil a sus conocidos y a otros profes. Les mando un beso grande y muchas gracias por haber visto hasta el final. ¡Mua!